En esta clase vamos a estar hablando sobre algunas generalidades sobre las celdas electroquímicas. Entonces, una celda electroquímica normalmente va a contener, al menos como componentes, un cátodo, un ánodo, un electrolito, y en algunas ocasiones también va a tener un agente externo, una fuente potencial externo, dependiendo del tipo de celda del que estemos hablando. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las reacciones redox se pueden llevar a cabo por contacto directo entre las especies o puede ser un contacto indirecto, o sea, que sea por medio del uso de un puente salino. Eso lo vamos a ver cuando veamos el diagrama de una celda. Entonces, eh, en una celda electroquímica entonces va a haber transferencia de electrones. Y puede ser que esa celda produzca o requiera energía eléctrica para que funcione. Va a depender del tipo de celda que tengamos. Y nosotros inclusive vamos a poder medir cuál es la corriente eléctrica que produce o requiere una celda en específico. Entonces, los componentes de una celda entonces tendríamos electrodos, que es una superficie, puede ser por ejemplo una superficie metálica donde se da la transferencia de electrones. Esos electrodos pueden ser un ánodo y un cátodo. En el caso de una celda, vamos a tener también, en algunos casos, no necesariamente en todos, un puente salino, que ese puente salino va a facilitar el contacto eléctrico y mantener la electroneutralidad y permitir la conducción de la carga. Y podemos tener un medidor o un suplidor de potencial, como mencionamos antes. Y además las disoluciones o especies que van a reaccionar. Entonces, esto es un diagrama típico de una celda electroquímica. Entonces, de un lado tenemos, vean, una placa que es una placa metálica de zinc y que está en una disolución de nitrato de zinc. De este otro lado tenemos una placa de cobre que está en una disolución de nitrato de cobre. Vean que las dos disoluciones están separadas y tienen un puente salino. Este puente salino va a contener nitrato de sodio. Entonces, la conducción eléctrica a través de los cables se va a dar como conducción de electrones, mientras que la conducción eléctrica a través del puente salino se va a dar como conducción de iones. Y vean que entonces cuando la celda está operando en esta dirección, es decir, cuando el zinc se está oxidando, pasa de zinc metálico a zinc acuoso en la disolución, entonces va a darse movimiento de cationes en esta dirección, de izquierda a derecha. Mientras que en el otro lado, más bien el cobre se está reduciendo, el cobre pasa de cobre más 2 a cobre 0, se deposita sobre el electrodo y entonces hay movimiento de aniones más bien en la dirección de derecha a izquierda. Y ahora vean que como acá el zinc se está oxidando, está perdiendo electrones y esos electrones son los que se transfieren por fuera del circuito y hasta que llegan a la placa de cobre en donde entonces ocurre la reducción y esos electrones son dados a cobre más 2 para pasar a cobre 0. Y yo puedo tener por ejemplo un voltímetro en la parte exterior que me permite medir cuánto es el voltaje que me está produciendo esta celda. Entonces, ese es el funcionamiento general de una celda electroquímica. También puede pasar que yo tenga estas dos disoluciones también en contacto. Eso también es una posibilidad. Nada más que en muchas ocasiones se utiliza un puente salino para separar ambas celdas y mantener los componentes separados. Entonces, dijimos que vamos a tener un ánodo y un cátodo. Entonces, el ánodo va a ser la superficie donde ocurre la oxidación y el cátodo donde se da la reducción. Entonces, si estamos hablando del caso anterior, aquí vamos a tener la oxidación, entonces va a ser el ánodo, y aquí vamos a tener la reducción, entonces va a ser el cátodo, ¿verdad? Entonces, las celdas electroquímicas pueden ser galvánicas o pueden ser electrolíticas. Entonces, una celda galvánica es en la cual la reacción ocurre de manera espontánea. Entonces, como por ejemplo las baterías, cuando están cargadas, la reacción va a ocurrir de manera espontánea y me va a dar corriente eléctrica. Las celdas electrolíticas, eso es por ejemplo como una batería de plomo, óxido de plomo, con ácido sulfúrico, que son las baterías típicas de los carros. Entonces yo voy a tener que la reacción ocurre de manera espontánea. Las celdas electrolíticas requieren aplicar corriente eléctrica. Es un proceso que no ocurre de manera espontánea. Por ejemplo, la electrólisis del agua. Entonces yo aplico una corriente eléctrica y entonces más bien voy a separar el agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Esa reacción no es espontánea, entonces por eso yo debo aplicar energía para que la reacción ocurra. Las celdas galvánicas almacenan energía, entonces funcionan como una batería. Entonces,
el flujo de electrones va a ir del ánodo al cátodo. Y la polaridad de los electrodos va a ser la siguiente: el cátodo va a ser positivo y el ánodo va a ser negativo. Esa es la convención que se tiene. Las celdas electrolíticas más bien requieren energía, como lo mencionamos, y no es espontáneo. Entonces la polaridad de los electrodos va a estar invertida. El ánodo va a ser positivo y el cátodo va a ser negativo. Las celdas pueden ser reversibles o pueden no ser reversibles. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las celdas no reversibles es que la reacción ocurre solo en una dirección. Entonces, por ejemplo, las baterías estas Panasonic que compramos, las azules, la reacción, usted descarga la batería y simplemente ya tiene que botarla. Eso es porque la reacción no puede revertirse. Entonces quiere decir que es una reacción que solo ocurre en una dirección. Normalmente cuando la reacción ocurre solo en una dirección, los componentes de los electrodos se destruyen y no se pueden recuperar. Este es un ejemplo de una batería de litio sulfuro de cobre. Entonces es un ejemplo de una batería no reversible. Entonces solamente se descarga, pero no es posible volver a cargarla. Mientras que hay otras celdas que son reversibles. Entonces, por ejemplo, una de las primeras pilas reversibles que existió fueron las de níquel-cadmio. Entonces, en esas, la reacción es: tengo un oxidróxido de níquel y me forma un hidróxido de níquel. Y en el otro tengo cadmio que me forma un hidróxido de cadmio. Las dos reacciones son reversibles, entonces yo puedo descargar la batería y volverla a cargar, descargar la batería y volverla a cargar. Así es como funcionan también las baterías de nuestros teléfonos celulares. Entonces, esa capacidad de volver a cargarse y volver a funcionar es lo que se llaman celdas reversibles. Entonces, ¿cómo se hace para representar esquemáticamente una celda? Porque normalmente no queremos dibujar toda la celda para comprender cómo está compuesta. Entonces, se hace más práctico utilizar una representación esquemática que dibujar exactamente cómo es toda la celda. Entonces, normalmente va a tener ánodo, una línea de disolución, una línea cátodo. Entonces, en la derecha siempre se va a poner el cátodo o la especie reducida, y en la izquierda el ánodo, o sea, la especie oxidada. Entonces, una barra va a significar un cambio de fase. Entonces, por ejemplo, sólido a líquido, sólido a gas o gas a líquido. Dos barras significan que hay un puente salino. Entonces, tengo una disolución, un puente salino, otra disolución. Normalmente los puentes salinos se forman con un tubo en U y se utiliza un gel de agar-agar, que es parecido como una gelatina, y se le agrega un electrolito que normalmente es KCl o nitrato de sodio. Las sustancias se representan con símbolos químicos. No se escribe todo el nombre, sino que se ponen los símbolos químicos. Las concentraciones se deben colocar como mol por litro entre paréntesis. Y para gases se utilizan atmósferas o kilopascales, pero lo más típico es utilizar atmósferas. Los símbolos se separan con comas. Y para sólidos y líquidos puros se asume que la actividad es 1. O sea, entonces es como si no se tomara en cuenta. Se utiliza simplemente 1. Y el platino, por ejemplo, es un electrodo que se utiliza como electrodo inerte. Entonces no ocurre ninguna reacción con el platino, pero el platino me sirve como para recibir o para dar los electrones, básicamente. Entonces, si yo tengo una celda como esta, ¿cómo sería la representación esquemática? Entonces tengo zinc metálico que está en contacto con un cambio de fase en donde tengo una disolución acuosa de zinc más 2. El zinc más 2 tiene una concentración 1 molar. Luego tengo un puente salino y tengo una disolución de cobre más 2 con una disolución 1 molar que está separada de fases a una fase de cobre metálico, que sería la placa que tenemos acá. Entonces, en lugar de dibujar todo esto, simplemente puedo escribir esta representación esquemática. Y eso sería todo para la parte que estamos estudiando de cómo representar celdas. En el próximo video vamos a estudiar un poco más sobre la termodinámica de las celdas.